Hola, me presento, si no me conocen, soy Mila, soy una argentina viviendo en Italia y en el video de hoy les quiero contar cómo es que aprendí italiano antes de venir. Estoy acá con mi hermano. Hola. Él está yendo a una plaza de nuestro barrio a hacer calistenia. Yo lo voy a acompañar y voy a filmar un video. Así que comenzamos. Bueno, mi hermano viene a entrenar a esta plaza que siempre está súper vacía y a él le encanta hacer calistenia y está como literalmente diseñada para hacer calistenia. Y tenemos vista al mar desde acá y venimos a la hora del atardecer. Es literalmente un lujo poder entrenar con esas vistas y vistas de la montaña también. Pero yo no vine a entrenar, yo vine a sentarme acá y a contarles cómo fue que aprendí italiano antes de venir. Al menos a un nivel conversacional. Obviamente no tengo un nivel súper avanzado, pero decente. Bueno, si les interesan cosas sobre Italia o blogs de este estilo viviendo en otro país, los invito a suscribirse porque este es un canal nuevo y estoy tratando de subir todo lo que pueda. Es muy gracioso que esté haciendo ejercicio atrás. Estamos tramitando la ciudadanía con mi hermano. Estoy tratando de documentar todo lo que pueda acá. Para empezar a hablar de cuándo inicié a estudiar italiano, tengo que darles bastante contexto y contexto laboral, porque me dedico a enseñar español y por un tiempo también enseñaba inglés, entonces trabajé en el ámbito de la enseñanza de idiomas y trabajo en ese ámbito, entonces eso ayuda bastante. Trabajo en la enseñanza de idiomas hace 5 años. O 6 años, no me acuerdo. Y 2 de esos años estuve trabajando para una empresa que creaba contenido de diferentes idiomas y éramos diferentes equipos. Yo estaba en el equipo de español y había un equipo de italiano. Entonces, parte de mi trabajo era como ver ese contenido en italiano y eso definitivamente ayudó un montón. La cosa es que esta clase de contenido es como, en español se llamaría input comprensible, es aprender mirando contenido, input, que sea comprensible, que sea algo que comprendés, que entendés. Hoy en día, si quieren buscar videos de esta clase de contenido, pueden buscar en YouTube y van a encontrar un montón de canales que ya están creando esta clase de contenido. Incluso yo me dedico hoy en día a hacer eso en español. Tengo una lista con todas las recomendaciones de los canales que más miro en italiano, ya sea de input comprensible y de nativos, que si quieren pueden chequearlo en la descripción, es como un Google Sheet con todo aclarado, con los canales que usé, los links y qué clase de contenido suben y si es contenido de aprendizaje o no. Así que bueno, partiendo de la base que algo de italiano había aprendido en mi trabajo anterior y que mis abuelos son italianos y que cuando era chiquita viví hasta los 7 años, como desde los 2 años a los 7 años en la casa de mis nonos. No es que estaba completamente en cero, es más, mi papá, por ejemplo, aprendió italiano antes que español, el dialecto, no italiano, pero bueno, existían algunas palabras en italiano en mi casa, entonces no era cero mi nivel antes de empezar a estudiar de una forma, estudiar, porque realmente no estudié antes de empezar a comprometerme más con el idioma. Entonces, también sabía que quería venir a hacer la ciudadanía acá desde que soy adolescente, posiblemente. Ahora tengo 27 años, así que me llevó un tiempo largo poder prepararme económicamente y planificarlo y que se den todas las cosas para poder finalmente venir a tramitar la ciudadanía acá a Italia. Pero, como siempre supe, siempre tuve interés. Se definió esto muchísimo más en los últimos 2 años y creo que fue en este último año o estos últimos 6 meses que estudié nuevamente, que me comprometí un poquito más con el idioma. Entonces, dedicándome yo a crear contenido en español comprensible, decidí
tomar esta ruta para aprender italiano. Y lo primero que hice fue buscar canales que hicieran input comprensible. Empecé con contenido beginner, con contenido bien para principiantes, y me di cuenta que entendía bastante, que no es solo por tener como un poquito de experiencia con el italiano, sino que es porque el italiano y el español son muy similares. Cuando hablas español o portugués o italiano, entre los idiomas podés prácticamente pasar al nivel intermedio solo de la base que tenés, de los similares que son entre ellos. Entonces se me hizo un poco aburrido y creo que abandoné la primera vez que lo intenté porque pensé que era demasiado pesado estar viendo cómo una persona está, por ejemplo, agarrando una botella diciendo esto es una botella. Eso es input en teoría. Así que creo que empecé a escuchar música. En la lista que hice solo tengo videos de YouTube, pero si les interesa recomendaciones de música puedo definitivamente preparar una lista de música en italiano porque hay muy buena música. Eso me ayudó como a encariñarme un poco más con el idioma y con aprender palabras por curiosidad de lo que estaban diciendo las canciones. Y creo que fue ahí de a poquito que empecé a tomarme este compromiso y empezar a registrar las horas, porque la idea, el concepto que está muy popular en la comunidad de las personas que aprenden así, es registrar las horas que haces. Entonces empecé a registrar mis horas cuando me estaba por ir de vacaciones a Milán con mi novio. En noviembre del 2025 fui de vacaciones a Italia. Bueno, vine porque estoy en Italia, pero bueno, fuimos a Milán y fui con 40 horas de input. De esas 40 horas, probablemente 30 fueron horas de estos videos de input comprensible. Encontré muchos canales que me ayudaron un montón a hacerlo más divertido el proceso y contenido más intermedio, un poco más avanzado también. Y son videos, por ejemplo, de personas en el supermercado señalando cosas, mostrando qué es cada producto. No sé, videos de una persona en la playa, mostrando vocabulario de playa, así. Entonces fui a Italia con unas 40 horas de input y me di cuenta que no sabía nada. O sea, en teoría, cuando los idiomas son similares, necesitas 750 horas. Ese es como el número recomendado. Yo fui con 40 y la experiencia fue un poco... me golpeó. Como yo estaba en la heladería y siempre intentaba usar inglés. No me gusta admitir que estaba usando el inglés porque quería practicar el hablar el italiano, pero me sentía frustrada y terminaba usando el inglés o español porque hay muchas personas que hablan español también. Y las veces que las personas no hablaban inglés o español, hablaban un italiano que me daba cuenta que no sabía cómo decir literalmente ninguna expresión. Por eso, si ustedes quieren empezar a hablar rápido, no recomiendo este método, sino que lo intercalen como con el método tradicional para al menos saber cómo decir frases básicas, porque yo no sabía decir frases básicas, entendía muchas cosas, pero no podía formar una oración. Así que después de ese viaje, como algo se encendió en mi cabeza, dije, si el año que viene voy a Italia y tengo que vivir en Italia, en un pueblo, no en una ciudad, donde las personas capaz no hablan inglés o hablan dialecto, ¿no? Como se vuelve mucho más difícil y crítica la situación, estaría bueno saber un poquito más. Así que creo que desde el principio del año me puse una meta de hacer al menos 30 minutos por día y con eso logré llegar a 250 horas. Creo que sí. Lo registré todo en un Google Sheet, que eso me ayudó muchísimo a mantenerme motivada porque tenía un gráfico donde veía cómo iban creciendo las horas. Y también en mi canal de YouTube estaba haciendo un desafío de subir 100 videos durante 100 días. Entonces era todo como coordinado, como tenía dos desafíos que me ayudaban con la motivación, porque siento que la parte más difícil a veces es la motivación. Mi hermano se puso a entrenar con un amigo italiano que se hizo acá y hablan en inglés, porque mi hermano no habla una palabra de italiano, así que justamente este contexto es perfecto para decirles que aunque no hablen el idioma, igual van a poder hacer amigos, igual van a encontrar la forma de comunicarse e incluso hacer amigos. Así que bueno, ellos están ahora haciendo la rutina de calistenia que mi hermano le preparó. Es muy curioso. Que mi hermano que no habla italiano ya hizo amigos antes que yo. Ahora voy a dejar de grabar y continuar en casa porque probablemente voy a estar incomodando en mi modo youtuber, así que después le termino de contar bien cómo continué aprendiendo con este método tan particular, que para mí no es particular, es normal porque
bueno, estoy como muy metida en este mundo, pero les continúo la historia en un rato. Bueno, estamos al lado de la playa, así que decidí alejarme y venir para la playa. Les voy a mostrar mis vistas. El agua. Es el atardecer, pero está bastante nublado, así que no se ve nada. Y mi hermano está entrenando por allá. La arena... No hay arena, son piedras. Las playas, no sé si todas las playas del sur, pero al menos esta, y creo que bastantes, son de piedras acá. Con el ruido del mar, que no sé si se escuche mucho, espero que no se escuche tanto porque nos va a arruinar el audio. Les voy a contar un poquito más de cómo es que estuve aprendiendo. Entonces, yo estaba mirando estos videos y cuando volví del viaje de Italia del año pasado, me di cuenta que no sabía nada y que necesitaba comprometerme más. Y estaba haciendo... Creo que vi un cangrejo. Estaba haciendo 30 minutos al día. Con eso llegué a las 200 horas, más de 200 horas. Y nunca tomé clases, la verdad. Yo quería hacerlo, pero al final no lo hice, porque soy bastante desorganizada, no les voy a mentir. Pero bueno, ¿qué fue lo que cambió en ese proceso donde las primeras 40 horas se sintieron súper pesadas versus las próximas 200 horas donde se me hizo bastante fácil e incluso empecé a disfrutar del proceso? Y siento que eso fue donde aprendí todo el vocabulario que se usa realmente en el día a día y principalmente las palabras diferentes al español, porque creo que es muy común, si tu idioma nativo es el español, confundir y usar palabras que no existen en italiano, porque hay tantas que sí existen en el español y en el italiano, o que son prácticamente iguales. Así que empecé a analizar qué contenido miraba normal, cuáles eran los videos que me gustaban ver en español o en inglés, y me di cuenta que me encanta mirar blogs como... Por eso creé este canal, porque me encanta ver videos de los días en la vida de las personas normales, viviendo su vida. Entonces empecé a buscar bloggers en italiano y encontré gente que creaba contenido muy similar al que miraba, en inglés y en español. Contenido de viaje, hay algunos canales como Human Safari, que hace videos viajando por todo el mundo que son increíbles, Edo y Marty, y bueno, ahora sí no los puedo recordar fácil, pero para eso está este Excel del que les digo con la lista y todo categorizado si lo quieren chequear. En la descripción es gratis, no estoy intentando vender nada, solo que lo quise organizar para darles una lista de algo con este video. Y otra cosa que me cambió mucho es que, bueno, acá voy a quemar un poco a mi novio, pero mi novio trabaja de lo mismo que yo y lo que él hace es crear contenido para enseñar español con videojuegos. Sé que mucha gente de nuestra comunidad de enseñanza de español nos sigue, así que si están acá saben exactamente de lo que estoy hablando. Y si no tienen nada de contexto, mi novio hace videos enseñando español con videojuegos. Entonces dije, tengo que probar de ver eso. Sí, claramente le está funcionando a muchas personas. Entonces empecé a ver a una chica que se llama Kenoya y a otra chica que se llama Kodomo. Yo personalmente siempre trataba de mirar más que nada mujeres para aprender a hablar en femenino, porque soy una mujer. No es necesario, pero en mi cabeza como trataba de que el porcentaje mayor fueran mujeres. Obvio, esto es absolutamente innecesario, pero es algo que yo sí traté de prestarle atención. Bueno, con esta chica Kodomo Live, o sea, ella sube los streams de sus videos. Miré, creo que todos los videos que tiene donde ella juega videojuegos de simuladores. Los videojuegos de simuladores, si no saben cómo son juegos donde literalmente simulan, por ejemplo, trabajos, como un trabajo de supermercado, como cajera de supermercado. Entonces, con eso... La verdad, podés ver exactamente qué es lo que está pasando, porque es un supermercado, es un concepto muy simple. Es una caja, es precios, es números, es euros, es productos de supermercado. Entonces recomiendo mucho que chequeen el canal de esta chica porque tiene muchos juegos de simuladores. La otra chica también, Kenoya. Y también siento que elegir un youtuber que te guste es muy personal. Así que bueno, quizás a mí me encanta, pero ustedes prefieran otro. Solo tienen que tratar de buscar las palabras claves como, no sé, videojuego italiano y tratar de encontrar este contenido que funcione para ustedes. Porque
Yo creo que mi problema era que estaba intentando ver contenido que no me gustaba. Estaba tratando de ver cosas que yo no veía en mi idioma original o en inglés, jamás. Entonces nunca me iba a parecer entretenido ver contenido que a mí no me interesaba. Traté de básicamente pasar lo que ya gastaba mi tiempo mirando a contenido que era en italiano. Siento que está bueno para hacer esa primera transición, como esas primeras 40 horas o quizás menos, depende de la persona cuántas horas tenés que mirar videos de input comprensible, pero me ayudaron para aprender lo básico y después sí tratar de mirar contenido nativo de verdad. Y otra cosa que me cambió muchísimo fue empezar a ver series. Miré series en italiano, todavía no. Siento que las series en italiano están un poco avanzadas. Bueno, ahora mismo estoy mirando Scam Italia, pero ya había visto la versión noruega de esta serie, entonces sé exactamente lo que va a pasar. Pero lo que sí recomiendo, que quizás otras personas no estén de acuerdo conmigo porque perdés una parte como de aprendizaje cultural, es mirar series dobladas al italiano. Yo miré como 6 series, creo, por lo menos, dobladas al italiano. Así es muy fácil engancharse porque las series generan curiosidad, te dan ganas de seguir mirando el próximo episodio. Los episodios duran 40 minutos, 1 hora tranquilamente. Podés encontrar un rango muy diverso de temas y al ser dobladas son bastante claras. Si bien yo quizás no entendía bien italiano, creo que empecé a ver series como pasadas las 100 horas de contenido. Creo que mis primeras 100 horas fueron puro YouTube y contenido así de aprendizaje. Después pasé a mirar contenido así más de ficción y podía entender bastante bien. Y lo que hacía era mirarlo con subtítulos en italiano y cada vez que había una palabra que no entendía y se repetía mucho, y bueno, la traducía. En la comunidad de gente que aprende de esta forma sostienen que tenés que seguir mirando y no traducir, y está perfecto. Si alguien lo quiere hacer, yo prefería buscar lo que significaba la palabra y eso me ayudó un montón. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos que me cambiaron bastante. Cuando estaba mirando videos de YouTube, no paraba de aparecer la palabra magari. Y yo digo, la dicen todo el tiempo y no sé qué significa. Así que lo googleé, lo traduje, no me acuerdo. Significa quizás. Y una vez que supe esa palabra, ya está, nunca más me volví a cuestionar lo que era porque la dicen todo el tiempo. Es una palabra muy común, en español también. Porque decimos todo el tiempo, quizás, capaz, es común, porque es una palabra que aparece muchas veces en todos los idiomas. Y no suena similar a la del español, entonces por eso también a veces tenemos que traducir. Y ya cuando estaba mirando series de televisión, me acuerdo que estaba mirando la primera serie que vi, que fue The Vampire Diaries, Crónicas de Vampiros, que yo ya la había visto cuando era chica, y la remiré en italiano, eso ayuda mucho. Si hay alguna serie que vieron en algún momento y están con ganas de remirarla, bueno, es una excelente excusa para remirarla en el idioma que quieren aprender. Y todo el tiempo estaban diciendo la palabra... Está súper rara la cámara, disculpen. Todo el tiempo estaban diciendo la palabra cattivo. Y suena como a capturado en español. Entonces yo digo, ¿quién está capturado? Como no entendía. Significaba malvado. Malvado era el significado. Entonces, claro, cuando fui y busqué la palabra, me cambió la experiencia porque estaba entendiendo muy mal todo lo que decían. Y bueno, como pasé esos errores aprendiendo de esta forma, cuando estuve acá no tuve como que vivirlos, el no entender qué era lo que estaban tratando de decir, porque como lo viví de una forma virtual antes de estar acá. Y les tengo que ser honesta, ya hace un mes que estoy en Italia, no me pasó ni una sola vez que no entendiera lo que me están diciendo, con solo 250 horas de input de italiano, que quizás suena un montón, pero en la comunidad de las personas que aprenden así es realmente poco, es muy poco. Y si reemplazamos como nuestro tiempo de TikTok, nuestro tiempo de mirar series, nuestro tiempo de ocio
con esto y lo volvemos algo divertido, es divertido, o sea, no es un proceso difícil, no es sentarse a estudiar gramática. Sí, algunas veces googleaba o buscaba videos de YouTube en italiano. Hay un canal que, bueno, voy a tratar de dejarlo acá porque no me acuerdo el nombre, que es de gramática, pero es en italiano. Entonces, podés hacer input y aprender algunas reglas gramaticales. Tenía muchas dudas con todo lo que es plural. Es muy diferente al español. En español ponemos una S y listo. Bueno, en italiano es otro mundo. Entonces, fui a este canal, busqué directamente ese tema y se solucionaron mis dudas y lo explicó todo en italiano la chica. Entonces, esa es otra forma. Obvio que igual si te sentís más cómodo buscando una explicación en español, también está bien. Pero sí, esa fue la forma que yo aprendí, con mirar videos. Y se volvió un proceso muy divertido y muy lindo y ahora estando acá puedo corroborar que aprendí algo, que me siento cómoda. Sí, que es solo comprensión, es solo escuchar. Entonces, cuando hablas, es como te sentís muy principiante, a pesar de que podés comprender todo. A pesar de que sentís que sabés italiano, es como que no lo sabes realmente, porque no sabes hablarlo. Pero como que esa información que tu cerebro fue recompilando poco a poco aparece cuando tenés que hablar. Y bueno, tengo un par de cosas más que contarles, pero se está haciendo de noche, pasa el tren. No sé si escucharon el ruido del tren, pero bueno, se está haciendo de noche, así que me voy a acercar a mi hermano y su amigo que están haciendo calistenia. Le voy a preguntar cuánto tiempo falta para volver a nuestra casa y termino el video allá, ahora sí. Y ya que está, les mostré la playa. Oh, mira, está re iluminado allá atrás. Bueno, se hizo súper de noche y mi hermano todavía no termina de entrenar. El amigo se fue, vine y charlé un ratito con el amigo. Hablamos en inglés, así que no pude mostrar mucho mi italiano, porque si no, mi hermano se queda afuera. Pero súper buena onda. Creo que la gente acá es bastante buena onda. Quizás es un poquito difícil como hacer los primeros contactos, como romper el hielo para hablar con las personas, porque muchas veces teníamos la sensación de que estaban como enojados, pero en realidad no, solo es como su forma de ser y después en realidad son súper copados, son súper buena onda. Es de noche y la verdad que es muy tranquilo. Esto en nuestro barrio del conurbano sería una situación peligrosa. Así que está lindo esto de poder estar afuera en una plaza de noche. Igual no hay ni una sola persona, así que no lo sé. Pero bueno, ahora supongo que en un ratito ya volvemos. Hemos estado a esta misma hora y había chicos que venían a juntarse, madres con paseando con el carrito al bebé. Y me acuerdo que un día vi un chico que estaba filmando TikToks y yo pensaba, voy a venir y estar filmando también. Dios. Pero bueno, seguimos acá. Allá la verdad que no sé qué es lo que hay, pero encendieron un montón de luces. Está bastante lindo. Ah, es un bar. Bueno, nos vamos a tomar unos tragos ahora, después de que Fausto entrenara. Bueno, después de volver de la plaza estoy acá sentada categorizando los canales de los que les estaba hablando y si después lo van a chusmear, estos 4 que están con un colorcito rosa como destacados son los que más miré probablemente. Hay uno en la categoría de entretenimiento que es Marta Dato, que es
súper, súper divertida. Es una youtuber que hace contenido de entretenimiento y es súper fácil de entender lo que dice porque habla claro y hay mucha edición en los videos, entonces nada, creo que literalmente me vi todos los videos de su canal. Después de categoría de videojuegos, gaming, está Kodomo Life, la que les nombré, que me encantan sus videos de simuladores, muy recomendada si miran videos de videojuegos. Después de podcast, uno que se llama Pianeta Bedodici, que es... Los chicos que hacen el podcast son veganos, entonces yo soy vegana, particularmente me interesa, pero los podcasts son de cualquier tema, son todos debates de temas sociales, así que de temas random, o sea, es muy muy entretenido. Yo este podcast siempre me lo ponía con los auriculares y me ponía a limpiar en la casa y escuché un montón de horas de este podcast. Y el otro que destaqué de contenido de vida diaria, de estilo de blogs, es una chica que se llama Kiara Bresa, que muestra su vida y hace blogs súper tranquilos de su vida diaria que se me hacen muy fáciles de ver. También ella creo que es vegetariana, muestra mucha comida vegana que compra del supermercado y hace. Y bueno, si les gusta ver cosas así como de la vida diaria, cocina, la vida adentro de la casa, la recomiendo un montón. Y bueno, en la lista igual puse todos los canales que más miro. Tenía más, eliminé y dejé solo los que de verdad miro y me gustan y con los que aprendí italiano. Así que bueno, como les decía, si quieren pueden chequearla. Y si tienen recomendaciones, por favor, déjenlas acá. Ya es tarde, ya se está haciendo la hora de preparar la cena, así que, bueno, ya es súper la hora. Son las 21:46. Así que voy a finalizar este vlog acá. Espero que les haya gustado y si quieren dejar sus propias experiencias aprendiendo italiano, los leo en los comentarios. Me encantaría leer más recomendaciones de canales de YouTube o series, películas, lo que sea. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.